Respecto a las construcciones de los Caras, Velasco claramente dijo en su libro que los Caras, del reino de Quito, solo hacían construcciones de plazas de armas, sumamente sencillas. El único que hizo una construcción sencilla pero más elaborada, con respecto a las otras, fue si no nos equivocamos Hualcopo Duchicela, quien era un siri de la unión de los Caras y Puruhuaes, habiendo hecho una obra más para recreación que con otro propósito. Respecto al rigor académico, la obra de Velasco fue aprobada por el censor del Reino de España alrededor de 1789, siendo así que Velasco en vida no alcanzó a ver su obra publicada, o siendo más específicos, distribuida. Acerca de la obra, el libro explica que los Caras, quienes eran extranjeros al territorio, que hoy es Ecuador, llegaron por mar y se establecieron de a poco empezando por Esmeraldas y llegando a lo que hoy es Quito. Asentamiento regido por por así decirlo, cacique de nombre Quitú, y quien al ser derrotado, los Caras mantuvieron el nombre del regente como nombre del asentamiento aquel, hoy la ciudad de Quito. El texto, el cual es casi 40 años anterior a la fundación de la República del Ecuador, pues no podría considerarse nacionalista ya que es un texto de 1789. El texto habla muchas veces a favor y en contra tanto de los siris, Caras, así como de los incas según se fueron dando las circunstancias. A lo largo del texto, el autor explica cuál puede ser alguna objeción a lo que establece en su tratado, y lo hace de forma académica sin apasionamientos. Quizás la razón para la desacreditación de un texto prácticamente 50 años después de su aprobación, por el Reino de España, radica en la mención a la existencia de seres de considerable altura, llegados también por mar, según el autor, quienes iniciaron guerras con los habitantes de las costas de Manta, citando a Velasco, individuos que posteriormente fueron mermados por un naufragio, palabra textual del libro, siendo este relato común a todas las culturas mundiales, es decir, los hombres de gran altura, guerreros, y que después se extinguen. Respecto al posible nacionalismo e identidad que este libro presuntamente busque sostener, pues carece de valor esta afirmación, dicho esto con respeto, ya que la historia del Reino de Quito y América Meridional, no es un texto enseñado en ningún nivel de estudios, primario y secundario al menos, en el Ecuador, siendo así que buscando algún artículo académico respecto a esta obra es infructuoso, ya que aquellos que estudian humanidades, o artes, en Ecuador es muy probable que sean de los pocos que le hayan leído. No es así nuestro caso ya que nosotros somos un canal de divulgación. Siendo las referencias al libro y al padre Juan de Velasco vistas de forma somera en el Ecuador, a nivel de educación primaria y secundaria. El texto para quienes lo lean tiene varios tomos, uno es el de Historia Natural y los otros dos tomos abordan temas históricos. Siendo la calidad de la obra de interés, semejante a obras de Heródoto o Kircher, pero obviamente de menor extensión. A quien hemos leído, y que constantemente le cita, a Velasco, favorablemente, y justo fue por el que conocimos este libro, es al autor argentino Vicente Fidel López, cuyas credenciales académicas y erudición se evidencian en sus obras, tal es el caso que a López, quien siempre escribió maravillas de Perú, en su momento le tradujo una obra el francés Gastón Maspero. Lo malo es que al ser la obra de un presbítero, Velasco, en plena época colonial, quizás lo único cuestionable sea la analogía o tener como referencia textos bíblicos, Génesis puntualmente, en lo que a la creación, el diluvio, y Moisés concierne, situación nada extraña para la época, y que se ha visto en varios autores a nivel mundial, sin que esto merme, en ningún modo, la calidad y rigurosidad del texto del padre Juan de Velasco y Pérez Petroche, solamente indicaría que el sesgo de autor, el cual es algo normal, se enfoca más en un teísmo que en un nacionalismo, de un país que para esa fecha no existía. Paz y un fraterno saludo.